Automóviles más exclusivos, de diversos diseños y menos lujosos, se podían ver del siglo XIX. El tiene un solo inventor. Es una evolución. Experimentando con varias formas de energía, los primeros coches sin caballos o electricidad, hasta que una innovación los llevó en una dirección en particular. Construido por el ingeniero alemán Nikolaus Otto en 1876, el motor Otto era un motor de combustión interna de carga comprimida que llegó a acción durante más de un siglo. Un motor de combustión interna funciona convirtiendo la energía química en térmica y luego en energía mecánica. Al encender de aire y combustible, aumenta la presión dentro de la cámara de combustión, que impulsa el pistón del motor hacia abajo. El movimiento hacia abajo del pistón hace girar el cigüeñal, y ese cigüeñal es lo que utilizamos para mover las ruedas. Desde hacía muchos años, e incluso después de que la tecnología fuera probada, pasaron años antes de que se aplicara al automóvil. Debemos a Carl Benz, automóvil fabricado en masa, el Patent Motor Wagen, de 1885. 3 ruedas y un motor de combustión interna de 4 tiempos, diseñado por él mismo. Con un avanzado sistema de encendido eléctrico y una dirección rudimentaria, el motor Wagen se convirtió en el primer automóvil comercialmente disponible de la historia, ayudado por una gran campaña de publicidad. La idea del motor de combustión interna estuvo allí durante cientos de años, pero fue comercializado y probado por primera vez en un vehículo por el señor Benz y su esposa. Sin el conocimiento de Carl, su emprendedora esposa Berta subió al vehículo con sus 2 hijos y recorrió 100 kilómetros para visitar a su madre, lo que notificó a su marido dejándole una nota. Este viaje fue el primer recorrido de larga distancia y demostró la viabilidad del auto. Y ese fue el primer vehículo impulsado por un motor de combustión interna registrado en la historia. A medida que los autos siguieron aumentando en practicidad, continuaron siendo artilugios costosos, de propiedad exclusiva para los ricos. Más que cualquier otro, un hombre y un automóvil cambiaron eso para siempre: Henry Ford y el modelo T. Nacido en 1863 de una familia de granjeros de Michigan, desde temprana edad, Henry Ford mostró aptitudes para la mecánica y al cumplir los 16 años dejó la vida agrícola para estudiar la carrera de ingeniería. Cuando Ford Motor Company en 1903, la idea de Ford era fabricar automóviles baratos utilizando trabajadores cualificados que ganaran buenos salarios. Lo hizo desarrollando la técnica de línea de montaje de producción en masa. Instalando líneas de cintas transportadoras en su fábrica, los trabajadores de Ford, a quienes se les pagaban unos generosos $5 al día, estaban en la cúspide de la producción, capaces de producir más de 300.000 modelos T al año. Se ofrecía al público en cualquier tono de su elección, siempre que fuera negro, y el motivo de la famosa declaración de Ford era que el esmalte negro japonés era el único acabado capaz de secarse lo bastante deprisa como para mantenerse dentro de su método de producción. El modelo T podía montarse en tan solo 93 minutos, y este ahorro de tiempo se traducía en un mejor precio para el cliente. Gracias a Henry Ford y al modelo T, tener un automóvil en Estados Unidos llegó a ser asequible para muchos, y no solo para unos pocos. En 1918, la mitad de todos los automóviles de Norteamérica eran modelos T. Se ponía en marcha con una manivela, y el motor de 4 cilindros y 20 caballos de potencia del modelo T alcanzaba una velocidad máxima de unos 70 kilómetros por hora, más que suficientes para las carreteras de la época, en gran parte sin pavimentar. En apariencia era un utilitario, incómodo de conducir, traqueteaba fuertemente, y las muchas deficiencias del modelo T eran la fuente de muchos chistes amables. Sin embargo, este coche asequible y de producción masiva tuvo el mérito de impulsar una revolución social, al proporcionar un transporte privado a las masas.
Ford también estuvo a la vanguardia de la siguiente gran revolución en los automóviles, el motor V8. Fue patentado previamente en Francia en 1902 y al principio era utilizado habitualmente en lanchas rápidas y aviones antes de encontrar su popular lugar en los automóviles. La V en el V8 proviene del ángulo en el cual se montan los 8 cilindros sobre el cárter. Dispuestos en 2 filas opuestas de 4, los cilindros movían un cigüeñal común, que como en un diseño de motor estándar, convertían la energía lineal del pistón en un movimiento de rotación que se transfería por medio de la caja de cambios a las ruedas. Con la disposición enfrentada de los 8 cilindros, se eliminaron en gran medida las molestas vibraciones del motor, ya que el V8 era un diseño muy bien equilibrado. Pero la principal innovación del V8 fue que generó más potencia sin aumentar el tamaño. Al aumentar el tamaño de un motor, se puede conseguir más potencia. Y solo hay que saber cómo adaptar ese volumen determinado, que es grande, a un espacio limitado. Presentado en 1932, el Ford Flathead V8 fue el primer motor V8 económico y de producción masiva. El Flathead revitalizó y reencauzó la Ford Motor Company. Este motor despertó el apetito de los consumidores hambrientos de potencia y el diseño de los automóviles cambió radicalmente para estar al día. A partir del V8 nació una nueva generación de automóviles. Aunque ya se habían construido autos rápidos, fue en 1960 y en Estados Unidos donde se acabaron por popularizarse. Con el combustible barato, la economía fuerte y un mercado joven deseando vehículos rápidos y atractivos, la era del transporte utilitario dio paso a un período de emoción por quemar con sus potentes motores V8 podían conducirse a diario por la calle o para competir entre sí en carreras de resistencia, oficiales o no oficiales. Con los fabricantes de automóviles compitiendo por la supremacía en las pistas de carreras, así como en el ranking de ventas, el lema se convirtió en «Corre el domingo, vende el lunes». Y esa fue la historia del éxito de ventas de la década de 1960, el Ford Mustang. Al llegar al mercado en 1964, el Mustang, con su bajo precio, su buena apariencia y su larga lista de opciones, sorprendió a Estados Unidos. Aunque inicialmente no se comercializó como un coche potente, el Mustang, con su gama opcional de potentes motores V8, sin duda tenía el poder de destacar. En cambio, este compacto de alto rendimiento creó su propia categoría en el mercado, los Pony Cars. Un gran factor del éxito inicial del Mustang fue su bajo precio, debido al hecho de que compartía gran parte de su ingeniería con un producto Ford ya existente, el Falcon. Pero eso apenas importó al público. El Mustang ofrecía diferentes puntos estilísticos, suficientes para ser único. Desde un modelo de 164 caballos de potencia a la versión de alto rendimiento que contaba con 271 caballos, fue la sensación de ventas de los años 60. El Mustang creó una tendencia en el mercado de coches potentes que otros fabricantes de automóviles se vieron obligados a seguir. Y después del moderno Mustang, llegó al mercado el Firebird 1967 de Pontiac, que hizo una entrada triunfal. Construido con el único propósito de competir con el Mustang, Pontiac tuvo un poco más de 2 años para diseñar e ingeniar el Firebird, que en términos de fabricación de automóviles equivalía a una carrera frenética. Para cumplir con su fecha límite, el Firebird, al igual que el automóvil que estaba luchando por superar, empezó utilizando piezas prestadas de vehículos ya existentes, como las del Chevrolet Camaro. Ambas, Chevrolet y Pontiac, eran marcas propiedad de General Motors, y tanto el Camaro como el Firebird tenían como objetivo reducir el dominio del Mustang en el mercado de coches potentes. Del mismo modo que los Pony Cars se hicieron para competir, el Firebird se ofrecía con motores de 6 cilindros, así como una gama de V8, y los V8 eran, con mucho, los más populares.
Aunque el Firebird despertó los mismos niveles de pasión en sus conductores, nunca alcanzó los niveles de ventas del Mustang, diseñado para ser domesticado. Recordado por sus partidarios más allá de las listas de ventas, el Firebird sigue siendo un producto muy considerado del espíritu competitivo que caracterizó a la era de los coches potentes. La época de los muscle cars fue corta y llegó a su fin en la década de 1970, pero su influencia se ha mantenido fuerte y alimentada por otros tipos de automóviles, coches como el Dodge Viper. El Dodge Viper era un superdeportivo estadounidense fantástico. Tenía un motor tradicional grande, ruidoso y potente. Algunos ingenieros de Dodge tuvieron la gran idea de ponerle el motor más grande que tenían al auto más pequeño en el que pudieran meterlo. Y nació el Dodge Viper. Era un automóvil que salía disparado y era increíblemente rápido en línea recta. Primero rugió en las calles de Estados Unidos en 1992, y este potente coche deportivo y su voluptuoso estilo rendía homenaje a los automóviles potentes a principios de los años 60. En un período en el que la tendencia predominante eran los automóviles eficientes y conservadores, este atractivo auto a gasolina fue una vuelta a otros tiempos. Lo que vendía principalmente de este vehículo poco práctico era que tenía lo que muy pocos ofrecían en el mercado del motor: fuerza bruta. Tenía un motor V10 de 8,3 litros, que literalmente era de camión, pero lo transformaron en un motor de automóvil de alto rendimiento que era brutal. Aprovechando la experiencia del fabricante de superdeportivos Lamborghini, que era propiedad de Chrysler en aquel momento, el Viper desarrollaba 400 caballos de potencia a 4.600 revoluciones por minuto, cifras casi inauditas a principios de los 90. Producía unos 480 kilovatios en su modelo superior, que era 5 veces más que la del pequeño tres puertas, y tenía la misma potencia que la mayoría de sus rivales superdeportivos. Con la enorme potencia entregada a sus neumáticos Michelin extra anchos, se conseguía mucho agarre, y el Viper se pegaba a la carretera como la serpiente, la víbora, que llevaba su nombre. Los aficionados a los automóviles nunca tenían bastante, sentían nostalgia de los coches potentes de la generación anterior, y el Viper enseguida llegó a ser un número 1 en ventas. Antes de que los vehículos de producción se construyeran con la potencia de un coche de carreras, la búsqueda de la velocidad fue larga. De las carreras de velocidad, en las décadas de 1920 y 1900, pocas figuras captaron la adoración del público, como Sir Malcolm Campbell. Consiguió el récord en tierra 9 veces durante su vida, además de establecer velocidad en agua, y por su contribución, este automovilista nacido en Inglaterra recibió el título de caballero. Compitió con varios autos que llamó Blue Bird, y el más rápido de ellos fue el modelo Campbell-Railton, construido en colaboración con el ingeniero de automoción británico Ray Railton. El Campbell-Railton Blue Bird, un diseño modernista de los años 30, y presentaba una sección transversal rectangular baja que abarcaba todo el ancho de los ejes de las ruedas para reducir la resistencia. La característica parrilla del radiador se podía cerrar con una aleta móvil, mejorando levemente el perfil aerodinámico durante las carreras en busca de récords. Impulsado por un motor Rolls-Royce V12, el Blue Bird estableció récords en las duras arenas de Daytona Beach, Florida, en 1933 y de nuevo en 1935, alcanzando una velocidad máxima sin precedentes de 445 km por hora. Pero Campbell sabía que el coche era capaz de más. Creyendo que la falta de tracción en la arena ralentizaba al Blue Bird, la búsqueda de velocidad llevó a Campbell al lago salado de Bonneville, Utah. Aquí, el 3 de septiembre de 1935, ante la presencia de su joven hijo Donald, Malcolm Campbell estableció su último récord de velocidad terrestre de 484 km por hora. Malcolm Campbell murió en 1948 y fue un corredor de velocidad único en su época, no solo por su larga lista de éxitos en tierra y agua, sino de que murió por causas naturales y no en un accidente. Well, Dad, I might be glad you reached the 300, but I felt sure you'd do it.
Righto, chap, I'm very pleased too. But I reckon you've had a real good time while you've been over here in the States, because everybody's been so awfully kind to you, haven't they? They sure have. Siguiendo los pasos de la carrera de su padre, Donald Campbell estableció nuevos récords de velocidad en tierra y agua durante los años 50 y 60. En la generación anterior, Malcolm, su padre, había sido el primero en romper 480 kilómetros por hora en tierra, pero la gran ambición de Donald era ser aún más rápido. Quería superar los 480 kilómetros por hora. Este era el vehículo con el que esperaba conseguirlo, el Bluebird Proteus CN7. Era el primer automóvil impulsado por un motor de turbina de gas, que hasta ese momento solo se había utilizado en aviones comerciales. Al introducir aire en el motor a través del morro abierto del automóvil, se creía que este vehículo completamente aerodinámico podía llegar a más de 800 kilómetros por hora. Donald volvió a Utah en 1960, al lugar del último récord de su padre, y se estrelló durante una prueba a unos 580 kilómetros por hora. Sobrevivió gracias a la tremenda integridad estructural del vehículo. I have survived the fastest crash that mankind has ever survived. Donald Campbell era muy supersticioso, pero continuó a pesar de su mala suerte. El coche fue totalmente reconstruido y encontró una pista de carreras más prometedora en el lecho seco del lago Eyre, al sur de Australia, un lugar en el que no había llovido durante 9 años. En 1962, cuando el automóvil y el equipo se desplazaron a aquel remoto lugar, los cielos se abrieron y el lago se llenó con más de 7 centímetros de agua. Al final, después de 18 meses de espera, Donald hizo su osado intento, aunque la pista aún estaba húmeda. Logró su objetivo, superar la marca de las 400 millas por hora y establecer un nuevo récord de velocidad terrestre de 648 kilómetros por hora. No tuvo más oportunidades de competir nuevamente en tierra, ya que Donald murió 5 años después durante una prueba de velocidad en agua. Desde principios de los 60, el récord de velocidad en tierra subió constantemente, y el título de hombre más rápido de la Tierra iba pasando a manos de unos cuantos conductores. El californiano Craig Breedlove reclamó y recuperó ese honor varias veces antes de poner fin a la situación, al menos por un tiempo, en 1965. Utilizando un motor General Electric J47, común en los vehículos militares, las primeras carreras récord de Breedlove no fueron aceptadas por la Federación Automovilística Internacional porque su vehículo, el Spirit of America, tenía 3 ruedas en lugar de 4. Después de un accidente casi fatal en 1964, el impertérrito Breedlove regresó un año después con el Spirit of America Sonic One. Era impulsado por un motor superior, el J79, y mantuvo el récord oficial de velocidad terrestre durante los 5 días previos a ser superado. Pero una semana después, Breedlove reaccionó con un nuevo récord de 966 kilómetros por hora. Esta vez mantuvo el récord 5 años, antes de que fuera superado en 1970. Para reclamarlo de nuevo, Breedlove se propuso ir a mayor velocidad que el sonido. Pero no estaba solo. Este fue el vehículo contra el que se enfrentó Breedlove, el Thrust Supersonic Car, SSC para abreviar. Diseñado por un equipo británico liderado por Richard Noble, que estableció el récord de velocidad terrestre en 1983, este automóvil a propulsión a chorro tenía el propósito de no solo romper el récord, sino también de romper la barrera del sonido. Si quieres ir en tierra a más velocidad que el sonido, tienes más problemas que en el aire, porque te limita algo sólido, la tierra sobre la que te desplazas. Y eso significa que hay un hueco muy pequeño entre el objeto en movimiento y el suelo. Propulsado por un par de motores a reacción Rolls-Royce Spey 202, el mismo que llevan los cazas F-4 Phantom, el Thrust SSC generó unos asombrosos 110.000 caballos de potencia, convirtiéndose en el auto más potente jamás construido.
Diseñar un automóvil tan poderoso era una cosa. Encontrar a alguien para sentarse detrás del volante era otra. Con unos pocos elegidos capaces de conducirlo, tras un riguroso proceso de prueba, se eligió a este hombre, el piloto de combate de la Royal Air Force, Andy Green. Es como el hombre caminando en la luna. Son 4 millas en 1 minuto, como escalar el Everest. Es algo que nadie ha hecho antes. El desafío para Green era inmenso. Era imposible albergar la transmisión en la parte delantera del vehículo debido a restricciones aerodinámicas, y el thrust SSC era dirigido por medio de sus ruedas traseras asimétricas. No se sabía a ciencia cierta si ese inusual sistema era viable a la velocidad del sonido. Desde un punto de vista aerodinámico era muy peligroso. Había un cojín muy delgado de aire a alta velocidad situado debajo del vehículo y había una gran posibilidad de que el vehículo se levantara. O si el morro bajaba, el automóvil se hundiría en el suelo. Todo dependía de tener un perfil aerodinámico perfectamente neutral. Incluso si todo funcionaba a la perfección, la pregunta de qué sucedería cuando un vehículo terrestre atravesara la barrera del sonido seguía siendo una incógnita. Se temía que la onda de choque resultante pudiera desarmar o destruir el automóvil, junto con su conductor. No obstante, en octubre de 1997, Andy Green y Craig Breedlove iban a enfrentarse en el desierto de Nevada para averiguarlo. Tristemente para Breedlove, no tuvo la oportunidad. Su último Spirit of America sufrió daños en el motor durante una prueba y se vio obligado a abandonar la competición. Tuvo que observar cómo Andy Green y el Thrust SSC corrían por la arena. A los 50 años y un día después de que Chuck Yeager y el cohete Bell X-1 rompieran por primera vez la barrera del sonido, Andy Green y el Thrust SSC se unieron al club. Corriendo por el desierto a una velocidad máxima de 1.227 km por hora, esta fue la primera vez que un automóvil era supersónico. El récord no ha sido batido a día de hoy, pero hay quien ha intentado romperlo. Y Andy Green y el equipo del Thrust están entre los que quieren ir aún más deprisa. Se dice que Henry Ford aseguraba que las carreras de automóviles empezaron 5 minutos después de haber construido el segundo coche. Con la legalización de las carreras automovilísticas que se remontan a la aparición de los automóviles a gasolina, las carreras tienen una larga historia como campo de pruebas y competición, estimulando las mejoras continuas en todas las áreas del rendimiento de los vehículos. Le Mans es más que cualquier otra carrera de resistencia, y es la más antigua del mundo, y se prueban nuevas tecnologías que se aplican a coches para el público. Tiene lugar anualmente desde 1923 y en Le Mans se lucha por el Gran Premio de Resistencia y Eficiencia. Compitiendo durante 24 horas, los pilotos se esfuerzan por cubrir la mayor distancia corriendo en un circuito que combina carreteras públicas con pistas de carreras profesionales. Con las distancias actuales que exceden fácilmente los 5.000 kilómetros, Le Mans prueba no solo la velocidad de un vehículo, sino también el gasto de combustible, fiabilidad y seguridad. Le Mans es una carrera interesante en la que los motores deben ser diseñados tanto para ser potentes como eficientes. Como es una carrera muy larga, de 24 horas de duración, si tu motor no es eficaz harás muchas paradas para repostar y obviamente mientras estés llenando el depósito, el resto de los competidores te irán adelantando. La recta larga y rápida, conocida como la Mulsanne, ha fomentado desarrollos en el rendimiento aerodinámico y con una norma de seguridad única que requiere que se apaguen los motores mientras se reabastecen de combustible, es necesario que los vehículos más resistentes puedan reiniciarse varias veces. A pesar del énfasis que Le Mans pone en la seguridad, aquí se han producido varias muertes, y la mayor tragedia fue un accidente en 1955 en el que murieron 80 personas. Como respuesta al desastre, en Le Mans y en otros circuitos de carreras de todo el mundo, se mejoraron las medidas de seguridad. Pero a medida que se mejoraba la seguridad, también aumentaba la potencia de los automóviles, con vehículos que adoptaban diseños más extremos para alcanzar velocidades aún más altas. Vehículos como el Porsche 917.
El desarrollo de este legendario coche se produjo debido a un cambio de reglas en el automovilismo que permitió que una nueva clase de autos entrara en las carreras de resistencia. Con la capacidad del motor limitada a 5 litros, Porsche comenzó a trabajar en una versión con un motor más pequeño para su 908 y en solo 10 meses se construyó el 917. Definitivamente el 917 rompió todos los récords y consiguió que la gente se fijara en él. Era un coche absolutamente increíble. El automóvil, a pesar de su llamativa pintura, típica de los años 70, está considerado hoy uno de los mejores coches de carreras jamás creados, e incluso se inmortalizó en el cine junto a Steve McQueen en la película de 1971, Las 24 horas de Le Mans. Pero el 917 no alcanzó la gloria instantáneamente. En los primeros modelos, la potencia de su motor de 12 cilindros, capaz de pasar de 0 a 100 km por hora en 2,4 segundos, era difícil de conducir, y Porsche tuvo dificultades para encontrar pilotos dispuestos a arriesgarse a sufrir un accidente anunciado. Y en Le Mans, en 1969, ocurrió lo que se temía. El piloto John Ulf perdió el control de su 917 y murió como resultado de la colisión. Pero Porsche persistió, y el ingeniero jefe John Horstman encontró la solución al problema del 917. Al estudiar los restos de insectos muertos sobre el vehículo después de las vueltas de prueba, notó que los insectos se concentraban en la carrocería, no en la parte posterior. Que no hubiera insectos significaba que no había flujo de aire y, por lo tanto, no había carga aerodinámica. A altas velocidades, el alerón de un coche de carreras está diseñado para hacer lo contrario a las alas en un avión. Los coches de carreras tienden a tener carga aerodinámica. Por eso tienen alerones invertidos que presionan el auto hacia el suelo, lo que aumenta la presión que tienen que soportar los neumáticos, que se calientan mucho. Por lo tanto, los neumáticos lisos deben ser muy resistentes y de una goma muy adherente para mantener el coche sujeto a la pista. Con su liviana estructura de aluminio y la carrocería de fibra de vidrio, la clave para que el Porsche 917 fuera el coche de carreras dominante en el que se convirtió fue el perfeccionamiento del diseño de la parte posterior. La adición de alerones más cortos y más altos proporcionaba un flujo limpio de aire impulsor de carga aerodinámica sobre las ruedas traseras. Con una drástica mejora en el manejo del automóvil, Porsche tuvo repentinamente un ganador de carreras en sus manos, y en 1970 este automóvil le dio al fabricante alemán su primera victoria en Le Mans. El año siguiente fue aún más impresionante con el auto que volvió a ganar en Le Mans, así como 8 de las 10 carreras para el Trofeo Mundial, consolidando el legado duradero del 917 como uno de los autos más potentes de las carreras oficiales. Con la tecnología probada en la pista, surgió una clase de autos con el mejor rendimiento y diseño que la industria automovilística podía ofrecer. Supercoches. El término supercoche se ha utilizado en el mercado del automóvil desde la década de 1920. Hoy, esto es lo que significa. Este es el Lamborghini Huracán. Con su motor V10 y 610 caballos de potencia, el altamente potente y lujoso Huracán puede pasar de 0 a 100 en unos vertiginosos 3,2 segundos, lo que le confirió el honor de ser el superdeportivo del año después de su lanzamiento en 2014. Parecía increíble. Supongo que los magos regresaron a la fábrica. Los ingenieros trabajaron mucho en los gases de escape, los colectores y en la seguridad. Utilizando la tecnología aerodinámica Lamborghini Activa, ALA para abreviar, el Huracán recoge el aire a su voluntad. En la parte delantera, un separador horizontal bloquea el flujo de aire debajo del automóvil, manteniendo la carga aerodinámica sobre los neumáticos delanteros. Cuando la carga aerodinámica y el arrastre asociado a ella no son necesarios, un par de aletas se abren en una fracción de segundo, lo que permite que el aire fluya para una mejor aerodinámica. En la parte posterior, las entradas de aire pueden dirigir el flujo por encima o por debajo del alerón trasero, equilibrando de nuevo la carga aerodinámica con la resistencia. El alerón tiene una cámara hueca que permite que el flujo de aire se dirija internamente a cada lado. Al tomar una curva a alta velocidad, el sistema ALA dirige el flujo de aire y, por lo tanto, la carga aerodinámica hacia la mitad interior del alerón, equilibrando la carga en los neumáticos traseros.
El motor del Lamborghini Huracán es un V10, lo que significa que tiene 10 cilindros configurados en V, 5 a cada lado. El motor puede producir 610 caballos de potencia, lo que aproximadamente equivale al esfuerzo que 610 caballos pueden hacer simultáneamente. Con su gran potencia y alto rendimiento, el Huracán es un clásico instantáneo del género superdeportivo de élite. No todos los superdeportivos son creados iguales, e incluso en este extraño mundo es posible hacerlos mejor. Lo mejor de lo mejor. El 1% de los superdeportivos son clasificados como hiperdeportivos. Coches como el Lykan Hypersport. Construido por la compañía W Motors de los Emiratos Árabes Unidos, es el primer hipercoche de Oriente Medio. Y con un precio muy superior a los 3 millones de dólares, también se encuentra entre los automóviles más caros que se hayan puesto a la venta. Con un motor boxer de 6 cilindros y doble turbo situado tras el conductor, el Lykan produce 750 caballos de potencia. Pasa de 0 a 100 en 2,8 vertiginosos segundos. Y la velocidad máxima del automóvil roza los 400 kilómetros por hora. Solo se han fabricado 7 Lykan, que se encuentran entre los autos más exclusivos del mercado, incluso para los estándares de los hiperdeportivos. Hay muchos datos sobre este vehículo enigmático y excesivo, que siguen siendo un misterio, incluso cuántos se han vendido. Aunque se puede decir con seguridad que es un coche extremadamente poderoso, propiedad de personas extremadamente poderosas. Con los superdeportivos que continúan desarrollando nuevas tecnologías y mejorando el rendimiento, para que un vehículo como el Lykan alcance el estatus de hipercoche, debe estar a la vanguardia de la ingeniería y el diseño. Pero el listón sigue subiendo, y lo que es extraordinario hoy, tal vez será habitual mañana. Si bien puede pasar un tiempo antes de que los faros con incrustaciones de diamantes sean habituales, las innovaciones que provienen de los automóviles tienen el poder de cambiar el mundo. Las carreteras, que literalmente han remodelado la Tierra, han permitido que los autos alcanzaran su máximo potencial. Y a medida que los automóviles eran más rápidos, y cada vez lo eran más, la tecnología de seguridad necesitaba acelerar para seguir el ritmo. La primera prueba de colisión se realizó en la década de 1930, y rápidamente se convirtió en un medio popular para investigar la integridad estructural de un vehículo. Con la introducción de los maniquíes para pruebas de choque a finales de los 40, los impactos en los ocupantes de un automóvil se entendieron mejor, y este tipo de pruebas dio lugar a un conjunto de innovaciones de seguridad. Volvo desarrolló el cinturón de seguridad estándar de 3 puntos y entregó libremente la patente con el interés de salvar vidas. Los airbags, impopulares al principio, fueron más efectivos con las mejoras de los cinturones de seguridad y son utilizados ampliamente en la actualidad. Y a medida que los automóviles se han vuelto más seguros en los accidentes, la tendencia se ha desplazado hacia la prevención, con una gran cantidad de tecnologías inteligentes. Igual que en la época de Ford, la mayor influencia que tiene un automóvil no es el automóvil en sí, sino cómo se construye. Y hoy la fabricación de vehículos está en la cúspide de una revolución, más cambiante que la línea de montaje de Ford. La impresión 3D es una herramienta de ingeniería revolucionaria. Tiene la capacidad de fabricar formas bastante complejas, capa por capa, o por un sistema de soplado. Así que cosas como la complejidad del diseño ya no son un problema. Prácticamente cualquier cosa se puede fabricar utilizando impresoras en 3D. La impresión 3D no solo cambia la forma en que fabricamos los automóviles, sino que también puede cambiar los coches que fabricamos. Con los métodos actuales que necesitan unir grandes piezas de metal, los coches se diseñan con diferentes partes que pueden ser producidas en masa, pero no es un método óptimo. La impresión 3D ofrece un medio para hacer que los componentes se puedan producir en masa. Con la posibilidad de agregar material adicional a los puntos de estrés para una mayor resistencia o dejar huecos para reducir el peso, los vehículos impresos en 3D son más fuertes y más ligeros. Pero eso es solo el comienzo.
Al personalizar cada detalle de cada parte del automóvil, las posibilidades de la impresión en 3D son infinitas. Al terminar con las líneas de montaje inflexibles de 1 kilómetro de largo, las fábricas a pequeña escala estarán facultadas para producir una variedad infinita de automóviles. Una impresora 3D puede pasar de fabricar un camión a un automóvil pequeño sin pasar un tiempo inactiva. Los principales fabricantes ya utilizan la impresión 3D para producir prototipos de vehículos que luego serán producidos en masa utilizando métodos de línea de montaje. Y con la fabricación de vehículos, una de las industrias más perjudiciales para el medio ambiente, los beneficios de la reducción de desechos de la impresión 3D prometen un futuro sostenible para la industria automovilística. Para que los autos sean verdaderamente sostenibles, se necesita una nueva fuente de energía. Nocivas para el medio ambiente y la salud humana, las emisiones de los motores que queman combustible están siendo reguladas cada vez más por los gobiernos de todo el mundo. Y a medida que disminuye el suministro de petróleo, los combustibles derivados del crudo aumentan su precio. Afortunadamente, los autos, desde su inicio, tienen una historia de energías alternativas. Los coches híbridos disminuyen su dependencia de los combustibles incorporando una fuente de energía adicional, normalmente la electricidad. Al utilizar un motor eléctrico junto con un motor de combustión interna, los híbridos buscan mejorar la eficiencia del combustible como un medio para disminuir la contaminación y los costes de funcionamiento. Los vehículos híbridos pueden configurarse de varias maneras. El motor eléctrico y el motor de gasolina o diésel pueden complementarse. Pueden trabajar en paralelo o pueden funcionar en serie. O sea que hay mucha flexibilidad cuando se trata de diseñar un vehículo híbrido. El primer automóvil que combinó un motor de combustión interna con un motor eléctrico fue construido en 1898 por un joven médico austríaco con el conocido nombre de Ferdinand Porsche. 100 años después, el híbrido vuelve a estar de moda. Básicamente, hay dos fuentes de energía en cualquier motor híbrido. Funciona mediante un repartidor de potencia justo en el medio. Y tiene un motor de combustión interna, que bien se usa para generar electricidad, o bien transmite potencia directamente al eje para mover el vehículo. Y con este repartidor de potencia, se puede regular qué cantidad de potencia mecánica se usa para empujar el coche y cuánta para generar electricidad y ser almacenada en una batería para más tarde. Los motores eléctricos también tienen la ventaja de actuar como generadores autoalimentados, capturando la energía que de otro modo se perdería y convirtiéndola en electricidad. Esto es particularmente evidente en el frenado regenerativo. En los automóviles convencionales, los frenos producen una fricción en los discos de los frenos para frenar, disipando la energía cinética del vehículo en forma de calor. El frenado regenerativo frena las ruedas al poner el motor eléctrico en reversa. Mientras aplica el par en sentido inverso, el motor eléctrico funciona como un generador, produciendo electricidad que alimenta las baterías del vehículo para su uso posterior. Económica y respetuosa con el medio ambiente, la conocida tecnología de ahorro de energía de los híbridos está dirigiendo hoy el rendimiento de los autos en nuevas direcciones. Un híbrido enchufable, el BMW i8, ofrece un rendimiento cercano al de un superdeportivo con la autonomía y las normas de emisión de un vehículo compacto. Comercializando el automóvil deportivo más progresista del mundo, BMW afirma que el i8 es una visión de futuro. Y como deportivo eléctrico más vendido del mundo, puede que estén en lo cierto. Se puede cargar a través de un enchufe común de pared, y su serie de baterías de iones de litio de alto voltaje se mantiene a una temperatura operativa óptima gracias a un innovador sistema de enfriamiento. El motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros y 3 cilindros produce una buena potencia de 230 caballos. Sobre el eje trasero, el motor de combustión está por detrás de su homólogo eléctrico.
El enfoque del BMW i8 es un poco diferente. El vehículo es impulsado únicamente por un motor de corriente alterna. Y el motor de combustión interna no entrega potencia a los ejes, sino que lo que hace es generar electricidad. Y esa electricidad que genera se usa para alimentar el motor de corriente alterna. Así que el motor de corriente alterna es el elemento principal para producir potencia. Obviamente, cuantos más motores pueda tener repartiendo potencia en un momento dado, más rápido podrá avanzar. Puede configurarse para simplemente impulsar las ruedas con el motor eléctrico y usar el motor como generador. Es como llevar una central energética en el coche. Con una velocidad máxima de 250 km por hora, limitada electrónicamente, el i8 proporciona un rendimiento con un consumo increíblemente eficiente y emisiones mínimas. Con una selección de 4 modos de conducción, el modo deportivo en el extremo superior aprovecha al máximo el motor de gasolina para obtener la máxima potencia. En el otro extremo, el eDrive usa únicamente el motor eléctrico, que puede impulsar el automóvil a lo largo de unos 37 kilómetros sin usar una sola gota de combustible. El diseño altamente aerodinámico del i8 y su liviana carrocería de fibra de carbono aumenta la eficiencia y el rendimiento deportivo. Este es un vehículo ecológico y eficiente en el uso de energía, que no le envidia la potencia ni la diversión de conducir a un automóvil deportivo tradicional. La necesidad de una nueva fuente de energía fiable, sostenible y asequible nos ha llevado a la cúspide de una nueva era del automóvil. Un fabricante de automóviles cuenta con ellas. Tesla es fabricante de automóviles y una empresa de energías renovables. Especializada en la construcción de baterías, es la unión de un fabricante de automóviles y un proveedor de electricidad, que ha situado a Tesla como la compañía automovilística más importante del mundo. Su nombre honra a Nikola Tesla, el genial ingeniero serbio que inventó el motor de inducción y la transmisión de energía de corriente alterna, y la empresa construye automóviles eléctricos que no solo igualan a los vehículos convencionales, sino que los superan. Y con un director inconformista en la persona de Elon Musk, está usando un modelo de negocio propio para fabricar autos diferentes para un futuro diferente. El primer automóvil de Tesla, el Roadster, lanzado en 2008, fue el primer automóvil eléctrico de alto rendimiento. Pasa de 0 a 100 en 4 segundos y es capaz de viajar más de 320 kilómetros con una sola carga. Constantemente mejorando, el modelo S más reciente, con su Ludicrous Mode, pasa de 0 a 100 en unos asombrosos 2,7 segundos. Básicamente, el Ludicrous Mode de un Tesla alimenta sus motores a su máxima potencia nominal, lo cual es ineficiente. Se genera mucho calor y las baterías se agotan muy rápidamente, pero se puede ir rápido, se puede ir muy rápido. La clave de esta velocidad es el par instantáneo proporcionado por el motor eléctrico. El par es básicamente la fuerza de un o la fuerza que puede generar, mientras que la potencia es el resultado de esa fuerza y la velocidad a la que gira el motor. Y las veces por segundo que se aplica ese esfuerzo es lo que nos da la potencia. La gran ventaja de un motor eléctrico es su acceso al par máximo desde 0 revoluciones. Al necesitar forzar la entrada de aire en el motor para su combustión, los motores convencionales solo ganan par a medida que ganan revoluciones. En los motores eléctricos, el par motor no se produce a partir de la explosión del combustible de encendido y el oxígeno, sino a partir de una corriente eléctrica que circula en el motor. Por lo tanto, el par se produce en el instante en que se aplica electricidad. El motor de combustión interna estableció un rumbo que siguieron todos los coches y que los innovadores construyeron. Pero hoy, el motor eléctrico está preparado para superarlo. Tesla está construyendo para un mundo en el que los vehículos eléctricos llegarán a niveles más allá de los del Ford Modelo T. Y aunque las revolucionarias técnicas de fabricación en masa de Henry Ford pusieron al mundo sobre ruedas, ahora las posibilidades que ofrece la impresión en 3D están trastocando el orden establecido. A medida que avanzamos, la historia de cómo evolucionaron los automóviles en el pasado ofrece una visión reveladora de su evolución en el futuro.